Hola, soy Andrés Carmona y bienvenidos a un nuevo episodio de Expediente Miss. Encantado de acompañarles y como siempre recordándoles que se suscriban a nuestro canal, que los compartan los videos, que nos comenten, que nos den like, por supuesto si les gusta nuestro contenido, para ir creciendo cada día más. Hoy vamos a hacer otra entrega de ¿Quién respondió mejor? Vamos a estar analizando la ronda de preguntas del top 6 y del top 3 del Miss Universo 1990. Bienvenidos y ojalá les guste. 1990, que es un año que algunos, y coincido, no fue el mejor a nivel de belleza física de las participantes, no fue un año en que vimos grandes bellezas, pero bueno, fue un año interesante como todos los del mismo universo y por supuesto analizar la ronda de preguntas siempre nos ayuda a entender un poco qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona en un concurso como Miss Universo y en cualquier concurso a nivel internacional o nacional en general. En este top 6 que estuvo dominado por las latinas, habían 4 de las 6 finalistas que eran latinas. Empezamos con Miss Colombia, Lisette Maecha. A ella le correspondió la pregunta de un jurado que era asiático, no sé si era vietnamita o de dónde era, pero bueno, fue el que le realizó la pregunta. Y la pregunta era bastante sencilla, creo que era una pregunta mm, a veces uno dice, "Ay, pero bueno, qué pregunta tan fácil". Pero es que las preguntas cuando son como muy fáciles, muy triviales, a veces no son tan fáciles de manejar porque son preguntas que no te permiten despertar aplausos, generar, pues tú sabes, un gran final, un gran desenlace en la respuesta. Le preguntaron qué era lo que a ella la hacía enojar y cómo resolvía esa situación. Vamos a escuchar su respuesta. Bueno, realmente yo me considero una persona muy tranquila, muy serena. Sin embargo, como un ser humano, también logro enojarme, sobre todo cuando hay contrariedades y no se pueden solucionar muy rápidamente. Bueno, fue una pregunta sencilla y una respuesta también sencilla, pero bastante coherente, bastante bien construida. Ella tuvo su antecedente y dijo, bueno, yo, antes de decir qué era lo que le molestaba, decía, yo soy una persona que generalmente soy muy pacífica, muy calmada, pero también me logro enojar en algunos momentos y, pues, sobre todo cuando hay muchas dificultades y no se pueden resolver inmediatamente. No terminó la respuesta porque él le preguntó que cómo resolvía ella esos problemas o esos momentos en los que se enojaba. Y no lo dijo, pero bueno, tampoco fue algo que era muy trascendente en esa oportunidad. Creo que fue una respuesta buena para una pregunta bastante sencilla en general. La siguiente en responder fue Rosario Rico Toro, Miss Bolivia, una de las poquísimas veces que Bolivia ha logrado una figuración tan alta en Miss Universo. Y la pregunta que se la formuló J.D. Nicholas era una pregunta que creo que es la única vez que la he escuchado en un concurso de belleza y me parece que es bastante pertinente. Le preguntaron, ¿cuál es la lección o la enseñanza más memorable que tú has tenido de alguna de las participantes de este concurso de Miss Universo? Vamos a escuchar qué fue lo que respondió. No solamente de las otras concursantes, pero he aprendido también de otras personas que nos rodean. Y lo que he aprendido es que las circunstancias y las personas no constituyen barreras, sino que somos nosotros lo que hacemos. Por eso es que he venido aquí, porque yo quiero que los bolivianos de mi país se den cuenta que si quieren lograr algo, lo pueden conseguir. Y para mí es muy importante ese sentimiento de logro. Eso es lo que nos hace feliz. Y yo creo que nosotras, entre las concursantes, estamos buscando eso. Bueno, yo creo que Rosario, que además dominaba el inglés, creo que había vivido en Estados Unidos varios años, em, comenzó bien, aunque bueno, fíjate, ella lo primero que hizo fue desviar la respuesta, porque le estaban preguntando qué era lo que tú habías aprendido de alguna de las participantes, concretamente. Y ella dijo, bueno, no solamente de las participantes, sino de todas las personas en general. Yo he aprendido, o sea, ahí ya desvió la respuesta, en el sentido de que ya ahí estoy tratando de llevar la respuesta a una zona más de confort, a hablar de algo que me sea más familiar o que yo pueda explotar mejor.
Entonces dijo que bueno, que las circunstancias no eran una barrera para lograr las cosas. Y ahí se desvió un poco a mi manera de ver, porque entonces empezó con una respuesta más política. Y entonces empezó a decir, por eso yo, como boliviana, le digo a los bolivianos que todo lo que ellos quieran hacer lo pueden hacer sin imponerse ningún límite. Y ahí una pregunta que era una pregunta mucho más humana, mucho más cercana, se volvió una respuesta mucho más política, mucho más social. Y quizás eso no gustó tanto. Fíjense que ella no pasó al top 3 y creo que sí, efectivamente su respuesta no fue mala, pero quizás el jurado estaba buscando una respuesta mucho más humana, mucho más personal y ella se fue por el lado político o social. La siguiente en responder fue María de los Ángeles del Rosario, tremendo nombre, Miss México. Un nombre bastante largo para lo chiquita que era ella, porque era bastante bajita. Miss México, que por cierto, recientemente escuché también a unos misólogos mexicanos comentando que fue una gran sorpresa. Nadie se esperaba que ella iba a ganar Señorita México en aquel momento. Bueno, a ella le preguntó Martin Rassenhoff una cosa bastante sencilla también, pero creo que es una pregunta que, a pesar de que se ha escuchado muchas veces en concurso, me parece que sigue siendo pertinente, tomando en cuenta que la Miss Universo es un ejemplo, un modelo a seguir para la juventud y es también vocera de las inquietudes o de los problemas de la juventud. Le preguntaron cuál crees tú que es el problema más importante que enfrenta la juventud actual a nivel mundial. Escuchamos su respuesta. El problema más grande del mundo yo creo que es la drogadicción y la delincuencia. Yo creo que podemos tener un poquito de conciencia todos y debemos trabajar mucho para salir adelante y reunir todas nuestras fuerzas para trabajar mucho en ellos que son el futuro de nuestro mundo. Bueno, ella respondió en español una pregunta que creo que era, insisto, muy pertinente a pesar de que un poco trillada y la respuesta creo que fue muy buena, fue muy concreta. Ella dijo, la droga y la delincuencia son los dos problemas más importantes de la juventud de hoy día y creo que siguen siendo. Son temas que quizás no se toman tanto en cuenta hoy día. El discurso a nivel político está como más orientado hacia otras problemáticas y creo que se ha descuidado un poco estos temas que a mi manera de ver son bastante importantes porque son el origen y la raíz de muchos otros problemas que tenemos en la sociedad mundial. Pero bueno, yo creo que ella respondió muy bien, lo justificó. Al final cayó un poquito en algo poco cliché, eso típico de, bueno, tenemos que trabajar por los jóvenes porque son el futuro, pero en general creo que fue una buena respuesta. Hay que acotar, por cierto, que esa traductora que nada más duró ese año, creo que más nunca la volvieron a llamar, se traspapeló. I think that the greatest problem in the world, especially in youth, is drug addiction and delinquency. But if we all work together, we can solve the problem because all our future is in their hands. Durante la traducción y eso también quizás la desfavoreció un poquito a la mexicana porque no creo que tradujo tan fielmente lo que ella había dicho, además titubeó. Entonces, bueno, eso es un poco raro. La candidata no fue la que titubeó fue la intérprete, pero bueno, eso también la pudo haber afectado. La cuarta en esta ronda fue Mona Groth de Noruega, que finalmente fue la ganadora de Miss Universo de esa edición. La pregunta fue formulada por la doctora Susan Forward, una pregunta que también escuchamos en la edición de Miss Universo en 1994 en Filipinas. ¿Tú crees que una mujer no se realiza si no tiene hijos? Escuchemos cuál fue su respuesta. No, no lo creo, porque puede tener muchas otras experiencias en su vida. Y si realmente no quiere tener hijos, realmente es una alternativa propia, una opción propia. Una pregunta que creo que es bastante pertinente y yo creo que es fácil de responder, sobre todo tomando en cuenta qué es lo que qué es lo que se espera a nivel de corrección política, inclusive para la década de los 90, donde estos temas de empoderamiento femenino no estaban tan en boga, pero que ya se asomaban con mucha fuerza. Ella dijo, bueno, no, yo creo que no. Yo creo o sea, que una mujer se puede realizar independientemente de tener hijos o no, porque puede tener otras experiencias que la llenen. O sea, justificó su respuesta, muy concreta, muy pausada, muy atinada, muy coherente, muy buena respuesta. Steve Allen le pregunta a Miss Chile, Urania Haltenhoff, la quinta en pasar a esta ronda de preguntas, algo que creo que es la única vez que he escuchado esa pregunta en un concurso de belleza.
bastante atípica la pregunta. Es una pregunta que también, insisto, parece muy fácil, pero son preguntas que no te permiten lucirte. Son como tan triviales, tan superficiales, entre comillas, que respondas lo que respondas, no creo que el público te vaya a aplaudir y eso te vaya a llevar a pasar ese filtro. Le preguntaron qué o quién te hace reír. Vamos a escuchar su respuesta. Bueno, me hacía mucho reír y lo cual el personaje que más me encanta en la diversión es Jerry Lewis, el cual encuentro un personaje sensacional, me encantan sus películas y bueno, hasta el día de hoy lo disfruto tanto como cuando era muy chica. Una pregunta bastante sencilla, bastante trivial si se quiere, pero ella lo manejó con mucha simpatía como se esperaba en una respuesta de esa índole. Te están haciendo una pregunta que tiene como una especie de contenido de humor, tienes que responderla con humor. No vas a responderla amargado. Ah, bueno, a mí me hace reír, no con una cara de amargado, no. Tienes que responderlo con simpatía. Ella lo hizo y lo manejó muy bien, rápidamente, porque esas son preguntas en las que te pueden agarrar fuera de base, que no sabes qué responder, porque no son cosas para las que estás preparado. No es que no lo sepas, sino que no lo tienes en tu memoria en ese momento. Como cuando le preguntas a un artista, o a un cantante, o a una miss, dime una anécdota de tu año de reinado. Muchos se quedan como fuera de base porque no la tienen en ese momento fresca. Pero bueno, ya rápidamente dijo que Jerry Lewis, que sus películas, que la hacía reír tanto ahora como cuando era una niña, y lo dijo con mucha simpatía. Fue muy fresca y muy simpática su respuesta. Y la sexta y última a pasar a esta ronda de preguntas fue Carol Gist, Miss Estados Unidos. La pregunta formulada por una diseñadora, si mal no recuerdo, Deborah Nadulman, fue también la escuchamos en una segunda oportunidad en la edición de 1993 en México. Fue la pregunta que le hizo Lupita Jones a Kenya Somermore. Y fue, ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida y qué aprendiste de él? Una pregunta bastante trillada también, pero que no deja de ser pertinente. Vamos a escuchar qué fue lo que respondió Miss Estados Unidos. La parte más difícil de mi vida fue la segunda parte de mis años de secundaria y los primeros años de la universidad. Aprendí que podía ser independiente y cuidar de mí misma y hacer todo lo que yo quisiera hacer. Yo tengo la opción en la vida, Dios me lo ha dado y estoy utilizando esto para poder mejorar mi vida, así como compartir todo lo que yo pueda lograr a través de mis empresas y mis esfuerzos con la gente joven de hoy y de mañana. Bueno, ella, fíjense que torió un poco la respuesta porque no se refirió a un momento específico, sino que dijo, bueno, mis momentos más difíciles fueron el final de mi bachillerato y los primeros años de la universidad, pero no dijo por qué. Y dijo que, bueno, que había aprendido a ser independiente, que ella podía cuidarse sola, que ella podía mantenerse sola, etcétera, etcétera. Y hizo algo muy interesante, un crossover, por decirlo de alguna manera. Pasó de una respuesta que atañe a su vida personal a una respuesta que tiene que ver con su condición de líder, entre comillas, o de figura pública, o de alguien que tiene una labor o una importancia a nivel social. Ella dijo, yo aprendí esto y eso es lo que yo he seguido enseñando a los chicos de antes y de ahora. O sea que fue una respuesta muy inteligente porque logró pasar de una respuesta que era exclusivamente o podía haber sido exclusivamente personal a hacer una respuesta con un contenido social. Yo he aprendido esto y esto es lo que yo puedo enseñar. No lo dijo con esas palabras, pero es lo que uno puede interpretar. Eso es lo que yo puedo enseñar o lo que yo puedo transmitir si llego a ganar en mis universos. Así que 20 puntos para mis Estados Unidos. En esta ronda yo creo que las mejores fueron Noruega, Estados Unidos y me gustó también mucho la respuesta de Chile, aunque Colombia y México estuvieron muy bien. Quizás Bolivia no estuvo mal, pero quizás fue la menos eficiente, por decirlo de alguna manera, en esta ronda de preguntas. Nos vamos a la ronda del top 3. En ese momento empezaron a hacer 3 rondas de preguntas. La primera una entrevista que le hacía el animador en el top 10. Luego en el top 6 hacían una pregunta que le formulaba un jurado. Y finalmente la última pregunta que era la misma para las 3, donde venía el tema de la cabina, etcétera, etcétera. La pregunta también es una pregunta que para aquel entonces era bastante atípica. No se solía hacer en los concursos de belleza. Ahora hoy día la hemos escuchado muchísimo, que es, si tú fueses jurado, ¿por quién votarías? ¿Por qué candidata votarías? Vamos a escuchar qué fue lo que respondió Miss Estados Unidos, Carol Gist, que fue la primera en pasar esta ronda de preguntas. Bueno,
todas las muchachas que estuvieron aquí esta noche estaban muy altamente calificadas de su propia, cada una de una manera distinta. Pero yo quisiera hablar de mi compañera mía de cuarto, una mujer maravillosa, le desearía lo mejor y es Miss Trinidad. Cuando yo preparo a Misses, sí, específicamente a Misses, siempre les advierto, es mi perspectiva, que por ningún motivo, si les hacen esta pregunta, vayan a caer en una cosa de, no puedo decir ninguna porque todas son buenas, porque todas se merecen, porque todas han trabajado, porque todas son bellas. Eso ya es algo súper cliché, algo que nadie quiere escuchar, algo trilladísimo, algo poco creíble. Tienes que decir un nombre y justificarlo. Es algo muy sencillo, no tiene nada de malo. Si ya tú estás respondiendo una pregunta es porque ya estás en un buen puesto. Si quieres, habla de alguna que no haya clasificado para que no le impulses. Si eso es lo que te preocupa, pero no caigas en eso de decir, no, todas son buenas. No, di un nombre. Y bueno, mis Estados Unidos, en un principio, pues comenzó de una manera muy diplomática, que no está mal. Dijo, bueno, todas tienen cualidades o están calificadas de distinta manera para ganar el Miss Universo, pero yo quiero hablarles de Miss Trinidad, que es mi compañera de cuarto. Lo que estuvo mal de su respuesta fue que no lo justificó, no dijo por qué. Hubiese podido decir, bueno, porque ella es muy X, simpática, porque ella es muy noble, porque ella es muy buena, porque lo que tú quieras. Pero no dijo por qué. Dijo, solamente quiero hablar de Miss Trinidad, y ahí cerró su respuesta. Si ella hubiera justificado, hubiese estado más redonda. La segunda en pasar esta ronda de preguntas fue Mona Groth, Miss Noruega. Vamos a escuchar cuál fue su respuesta. Es muy difícil contestar esa pregunta, pero yo creo que Miss Finlandia, porque ella siempre está de buen humor y es muy gentil con todo el mundo y además comparte y levanta el ánimo a todo el mundo cuando está deprimido. Muchas gracias, señorita. Creo que fue la mejor respuesta de las tres, porque ella dio un nombre y lo justificó, cosa que no hizo la de Estados Unidos. Dijo, yo votaría por mi Finlandia, no sé si era su compañera de cuarto, pero no lo mencionó, porque ella es una chica que siempre está de buen humor, porque ella le da ánimos a todas las personas cuando están tristes, porque tiene muy buena energía. Excelente. Nada del otro mundo, era una respuesta sencilla, sincera, que se vio genuina y vamos a decir, el esquema que tiene que tener toda respuesta. ¿Qué y por qué? Más nada. La última en pasar fue Lisette Maecha, Miss Colombia, y yo estoy prácticamente seguro que aquí fue donde perdió la oportunidad de quedar de primera finalista, porque ganadora no iba a quedar porque Mona Groth estuvo de primera en todo el concurso. Esa no le ganaba a nadie. Entonces, pero yo sí creo que a lo mejor hubiera podido quedar de primera finalista si hubiera respondido otra cosa. Bueno, realmente yo quisiera seguir siendo candidata, seguir siendo Miss Colombia. No quisiera estar en el lugar de los jueces, pero cualquiera que sea bienvenido el premio. Ella cayó en esa cosa que caen algunas misses a veces de ser excesivamente diplomáticas y políticamente correctas, o creen ellas que son políticamente correctas con esa respuesta, de decir, de no dar un nombre. Entonces ella dijo, no, yo no quisiera estar en el papel de los jurados, yo quisiera seguir siendo Miss Colombia, y cualquiera que gane, que sea bienvenido el premio. Que por cierto la traductora no lo tradujo como era, sino que dijo, es great, cualquiera que gane es grandioso, está bien. Quizás también la traducción no le ayudó mucho, pero creo que la respuesta de ella fue la más débil de las tres y por eso quedó en el tercer lugar. Bueno, no sé si estarán de acuerdo conmigo en las opiniones que hemos emitido el día de hoy sobre la ronda de preguntas de el Miss Universo 1990. Espero sus comentarios y, como siempre, les recuerdo que compartan el video si les gusta, que nos den likes y que se suscriban a nuestro canal para seguirles ofreciendo mucho más y mejor contenido. Soy Andrés Carmona, me encantó acompañarles nuevamente en Expediente Miss.